En mi país hay un dicho popular que dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y eso veremos que va a traer problemas a Saúl. Pero veamos, mi nombre es Luciano y te doy la bienvenida a redes. Israel fue un pueblo mucho tiempo atacado por los filisteos y rodeado por los filisteos. En el capítulo 13 vemos que los filisteos es el mayor problema de Israel. Saúl reúne sus hombres en Gilgal para atacar a los filisteos, pero ahí empiezan los problemas. Samuel le pide 7 días en el capítulo 3 para poder llegar al área para ofrecer el holocausto, para que el holocausto logre el beneficio de Dios en esa guerra. Pasan los 7 días, el pueblo va perdiendo la fe y las esperanzas, van decayendo, van huyendo, y en un momento desesperado Saúl le pide a sus hombres el holocausto y lo ofrece él. Acto seguido llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Sabemos que los holocaustos y el sacrificio eran solo función de los sacerdotes. ¿Bajo qué autoridad Saúl había tomado esa decisión? Es que se creía que como era rey podía hacer todo lo que quisiera. Esa desobediencia. Más tarde Samuel le dice: locamente has hecho, en el 11, en el 13, mas ahora tu reino no será duradero. Saúl, como todos, recurrió a lo que hacemos todos cuando pegamos, a las excusas. Y en el 11 dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. En otras palabras, le dice a Saúl: es tu culpa porque no llegaste a tiempo. Pero casi siempre la desobediencia lo que envuelve es poca fe, poca confianza. Él sabía que él era rey y él es representante de Dios en su pueblo y que era Dios el que iba a pelear siempre las batallas por él. Así que, ¿por qué temer? Pero Saúl se quedó ahí esperando el mejor momento para atacar. Y vemos una vez más a su hijo Jonatán, que era un joven comprometido, entregado, pero con mucha prisa y muy impaciente, y se va, escapa con su criado hacia el campamento filisteo. Los filisteos a su vez habían mandado gente para averiguar cómo estaban los israelíes y piensan cuando lo ven que es uno de los que había huido para la cueva y que estaba desertando. Pero en eso le da órdenes Jonatán a su criado y empiezan a matar a los hombres mientras iban subiendo hacia el campamento filisteo. Y en menos de unos minutos matan a 20 hombres. Ese ataque inicialmente coge por desapercibidos a los filisteos, que en una acción de pánico no se dan cuenta y empiezan a atacarse unos a otros. También en esos momentos, y gracias a la acción de Dios, hay un temblor de tierra que los confunde más. Ese día, sin tener mucha fuerza, aunque los israelitas atacan, ese día ganaron su primera victoria y Dios les enseñó que iba a libertar a Israel. Con todo eso vemos las acciones inapropiadas de Saúl. Cuando iba a la guerra, le dijo a sus hombres que no probaran alimento hasta que no hubiesen acabado con el proceso. Eso hizo que los hombres, cuando fueran a la guerra, iban débiles porque necesitaban energía. Y también causó otro problema. Jonatán no había oído esa orden y comió miel cuando iba por el camino. Después que se acabó la batalla, que ganaron, pero hubiesen ganado más si hubiesen ido mejor preparados. Saúl repitió su orden: iba a matar, que era la orden aquel que hubiese comido. Y cayó en manos de su propio hijo, Jonatán. Ahora, a Jonatán el pueblo lo protegió y fue la única forma que pudo salvarse de esa orden inadecuada de Saúl. Saúl fue un rey que ayudó mucho a Israel. Peleó contra los edomitas, contra los moabitas, contra los amonitas y los venció. O sea, Saúl no fue un rey que no ayudó a Israel. El único problema es que Dios lo que estaba preparando en Israel era un pueblo que le sirviera, y Saúl no contribuyó para los propósitos de Dios, que era para lo único que existía ese pueblo, y porque Dios lo necesitaba. Tenían que ser testigos, ejemplo y testimonio vivo de Dios en el pueblo, no de las hazañas de un hombre. Vemos en el capítulo 15 cómo Dios, en el 15:2, le dice que castigará a Amalek por oponerse en el camino que subían a Egipto, y manda a destruir a los amalecitas. Y Dios le dice claramente a Saúl que va a destruirlo todo, porque todo ese anatema le pertenece a Jehová. Pero en el 15:9 dice: y Saúl y el pueblo
perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas, y lo mejor de las ovejas y del ganado, y los animales engordados, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado lo destruyeron. Jehová habla directamente en esos momentos en contra de Saúl y dice en el versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró mucho. Y después de la batalla viene Saúl y le dice a Samuel: ¿viste? Básicamente, ¿viste cómo es hecho? Hemos podido destruir al pueblo. Pero Samuel ya estaba percibido y le dice: ven acá, y estas vacas y estas cosas mal has hecho. Y le dice en el 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una realidad para nuestra fe hoy día, porque Dios no premia la desobediencia. La desobediencia, si nos ponemos a ver, es falta de confianza. Dios le había provisto muchas cosas al pueblo. ¿Por qué desconfiar? ¿Y qué más les traerían algunos botines de guerra que lo que Dios ya les había dado? Por lo tanto, le dice Samuel en el 23 al final: por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso cogió por sorpresa a Saúl. Le dije: he pecado, pero se arrepintió de verdad. No sabemos. Y volviendo Samuel para irse, él lo agarró por su túnica y su túnica la rompió, la desgarró. Entonces Samuel le dijo en el 28: Jehová ha arrancado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Sigue diciendo Samuel: porque Jehová no miente y no es hombre para que se arrepienta. Saúl falló en la prueba de fe. Como viste, Saúl era el rey que el pueblo quería: alto, guapo, fuerte. El pueblo había decidido que en vez de la ley de Dios quería un rey. Y ya vimos las consecuencias. Pero Dios ama al pueblo como te ama a ti y a mí. Y aunque peques, si te arrepientes, está dispuesto a perdonar. Y Él está dispuesto a seguir a tu lado. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, dale like, compártelo. Haz cualquier comentario. Dios te bendiga.